I want to start off by saying how privileged I am to be here to take this opportunity to welcome all of you to the fourth gathering of the ParlAmericas Open Parliament Network. I want to begin by conveying on behalf of all of us, the delegates, heartfelt thanks to and appreciation and to our kind and capable hosts of the National Assembly of Ecuador and the Assembly's President, the Honorable Elizabeth Cabezas. So thank you very much. A job well done. I also want to acknowledge our elegant speakers of the different houses as representatives of ParlAmerica. I want to acknowledge my colleagues on the board who worked very hard yesterday to move our agenda forward. This meeting was also an opportunity for the board of ParlAmericas to pass our budget, to talk about the upcoming business of ParlAmericas over the next year. And I want to thank the executive and all those who participated in making this an important occasion. This is my second visit to Ecuador. Of course, for Canadians, we can't help ourselves but to talk about the weather. So I want to thank Ecuador for not having 10 feet of snow, as we do in Canada. And I mean that in all seriousness. When I left home, we had snowbanks that were about 10 feet high. It's been a very cold winter. So nice to be in Ecuador for the second time. It's a country of breathtaking natural beauty, growing prosperity, and generous and friendly people. Only, as you know, last September in Victoria, Canada, I was given the great honor and responsibility to be the President of ParlAmericas International. And since then, it has been a source of pleasure and pride for me to have contributed to ParlAmericas' ongoing growth and its important work. And I want to commend all the delegates that are here and those that have participated in ParlAmericas over the last number of years, because it has indeed become an organization to be proud of and one that has made great strides over the last decade. And the years that I've been involved, it has shown to me to be worthwhile attending events and conferences like this. I'm sure that you'll agree with me that ParlAmericas is a valuable mechanism for both strengthening democratic governance in this hemisphere and being a forum for parliamentarians to work together to find solutions to the most critical challenges of our time. Nuestro tiempo. Recientemente el trabajo de ParlAmericas ha evolucionado para llamar mayor atención a tres temas permanentes: la apertura legislativa, la igualdad de género y el cambio climático. Es este primer tema el que incluye la necesidad de construir puentes entre legislaturas y el público y para fortalecer la supervisión parlamentaria que guiará nuestras discusiones durante los siguientes días. Este es un área de discusión que se ha vuelto muy prominente alrededor del planeta y nuestra organización, nuestra asociación ParlAmericas ha empezado a tener un rol muy activo, no solo aquí en nuestro hemisferio, pero también hablando con otras organizaciones, en Europa del Este, en Asia, en África. Todos están hablando sobre la importancia de una democracia fuerte, de instituciones fuertes. Y la gobernanza, por supuesto, esta es la discusión que estamos teniendo aquí, el día de hoy. El escrutinio público para políticos y instituciones gubernamentales algunas veces continúan a crecer, asegurando que tanto el Ejecutivo como la rama legislativa estén en prácticas que cumplan los mejores estándares de buena gobernanza, y esto es crítico. Quiero darles una pequeña estadística, pero un número muy grande, para pensar respecto a qué significa esto realmente en este contexto. La corrupción tiene un rango de efectos negativos. La investigación sugiere que llega a más o menos 2.6 trillones billones de dólares. Este
costo promedio equivale a más o menos del 5% del crecimiento del Producto Bruto Global. No solo esto reduce la legitimidad de las instituciones y el Estado de Derecho, sino que también reduce el desarrollo humano. La tercera reunión de nuestra red de parlamentos abiertos ocurrió dentro del marco de la Cumbre de las Américas del año pasado, una reunión institucionalizada de las cabezas de Estado y de cabezas de gobierno de nuestro hemisferio, donde los líderes discutieron el fortalecimiento de la gobernanza democrática contra la corrupción y adoptaron el Compromiso de Lima. El Compromiso de Lima es un reconocimiento importante de los desafíos que todos enfrentamos y un paso importante hacia la coordinación regional de los esfuerzos para enfrentar este tema crítico, mejorando la transparencia y el acceso a la información, protegiendo a quienes denuncian y protegiendo los derechos humanos, asegurando compras públicas abiertas y justas y procesos de contratación, y también aumentando, por supuesto, la cooperación legal internacional. Estas son algunas de las cosas que yo quería mencionar de los compromisos de Lima. Ahí se ha decidido poner un poco de presión sobre todos nosotros para asegurarnos de que nos sigamos hacia adelante creando cambio. También esto reconoce el rol significativo que nosotros jugamos como parlamentarios en estos esfuerzos. Estos son una oportunidad para nosotros para mostrar a nuestros líderes, para mostrar nuestro liderazgo en estos temas, poder compartir nuestros pensamientos y experiencias, identificar las buenas prácticas que contribuyen a la adopción de legislación efectiva e integral contra la corrupción. Cuando la gente habla respecto al liderazgo, algunas veces creen que el liderazgo significa solo los miembros de los gabinetes y los miembros del Ejecutivo, pero en verdad el liderazgo también incluye a aquellos en la sala que no necesariamente están dentro del Ejecutivo, pero que tienen un rol importante que jugar en asegurarse de que sus parlamentos sean efectivos y capaces y que sean supervisores de los intereses de nuestros ciudadanos, no importa dónde vivamos, donde ellos vivan. Me continúo comprometido a trabajar con todos ustedes y especialmente con el presidente de nuestra red de parlamentos abiertos, senadora Blanca Ovelar, y asegurarnos de que nosotros como parlamentarios cumplamos las expectativas públicas respecto a la transparencia, el comportamiento ético y acceso a la información, y que a través de nuestra función de supervisión podamos promover todos estos principios a través de todas las ramas de gobierno. La democracia es vital para el progreso, pero también es frágil, como habrán notado. Como funcionarios electos tenemos la obligación de liderar con nuestro ejemplo y estamos en una posición única para crear espacios para la colaboración con la sociedad civil. La sociedad civil espera de nosotros que fortalezcamos la supervisión de la implementación de leyes y políticas públicas que afectan a sus vidas. Ayer tuvimos una oportunidad de escuchar a algunos presentadores sobre qué quiere decir la supervisión. Algunas veces aprobamos leyes y creamos que como legisladores nuestro trabajo se ha hecho, pero necesitamos revisar estas partes de legislación regularmente y decirle a la sociedad civil, ¿está funcionando la ley? ¿Está cumpliendo lo que queríamos? ¿Está la estructura institucional lo suficientemente fuerte para asegurarse de que las leyes que nosotros aprobamos sean transformadas y efectivas para la gente que está llevando a cabo sus vidas y espera que el Estado de Derecho esté implementado? Y eso no sucede si es que no tenemos esta función de supervisión. Así que vamos a hablar sobre estos temas y tener buenas prácticas. Así que es bueno tener aquí a los presentadores frente a nosotros el día de hoy, porque ellos son quienes mantienen nuestras leyes y nuestro trabajo en el Parlamento. Así que tenerlos aquí involucrados lleva el mensaje de que ParlAmericas tiene la fuerza para hacer que
este tipo de trabajo funcione, ¿no? Porque están aquí presentes no solo como delegados, sino también como líderes para mostrar cómo podemos hacer esto en nuestros diferentes parlamentos. Como dije, la democracia es vital para el progreso, pero también es frágil. Déjenme concluir diciendo que estoy esperando con ansias las conversaciones que tendremos y el trabajo que se va a llevar a cabo el día de hoy y el día de mañana. Es a través de nuestras discusiones que vamos a poder identificar estas soluciones a los temas que realmente, o problemas que realmente importan en las vidas diarias de las personas de nuestros países. Como he dicho muchas veces y repetiré, las lecciones de algunos de mis mentores y predecesores, el primer ministro me dijo la primera vez, cuando yo tenía 32 años, si es que viniste acá a hacer dinero, estás en el lugar equivocado. Los parlamentarios son solo gente de clase media que están sirviendo a la gente. Si es que quieren ganar más que eso, anda el sector privado. Así que los parlamentarios siempre tienen que recordar que la responsabilidad que se nos ha dado es que debemos honrar el privilegio de haber sido elegidos por nuestros ciudadanos. Muy buena suerte, gracias por venir. Ha sido un gran honor haber trabajado por estos últimos años con ustedes y continuaré poniendo mi mejor esfuerzo en los siguientes años. Muchas gracias.